Mi papá me dejó en un albergue para personas sin hogar la Nochebuena, con una bolsa de basura donde echó mi ropa, solo para que su nueva esposa no tuviera que criar al hijo de otra. Cuando por fin, años después, le pregunté por qué nunca regresó, desvió la mirada y dijo, eras complicado. James era fácil. Yo solo lo miré. De eso hace 17 años. La semana pasada se desmayó en el piso del albergue mientras servía desayunos, justo al lado de la misma banca donde me dejó. Tenía 12 años cuando me abandonó ahí, no porque fuéramos pobres o no pudiera hacerse cargo, sino porque su esposa nueva no quería en su casa perfecta al hijo de otra mujer. Todo el camino íbamos callados, solo la música navideña sonando en la radio. Yo todavía pensaba que se iba a arrepentir, que quizás solo quería asustarme para que le bajara las malas vibras a Sharon, pero llegamos a ese edificio gris, con gente formada afuera, tiritando de frío. Mi papá se volteó y me dijo, esto es temporal, solo hasta que Sharon entienda la idea de que vivas con nosotros. Siempre voy a estar para ti, eres mi responsabilidad. Yo le creí, incluso cuando me entregó esa bolsa negra con mi ropa, incluso cuando la trabajadora social del albergue lo miró con una cara de odio, incluso cuando se fue y nunca volteó. Por 3 semanas le conté a todos que mi papá iba a regresar. Los demás niños ya estaban curados de espanto, pero yo estaba seguro de que lo mío era diferente. Mi papá me lo prometió. Pasó la 4ª semana, luego el 2º mes. Había un teléfono en el albergue y le marcaba diario a su celular, hasta que el número dejó de existir. Llamé a su oficina hasta que su secretaria me dijo que ya no podía pasarme llamadas. Sharon ya había tenido a su verdadero hijo, un niño al que llamaron James. Me enteré por el Facebook en la compu del albergue. Ha llegado nuestro primer hijo, decía el anuncio, como si yo nunca hubiera existido, pero yo seguí esperando. El día que cumplí 13 me la pasé sentado en la entrada del albergue, esperando. Nada. El DIF intentó meterme en casas de acogida, pero yo siempre regresaba. ¿Y si mi papá llegaba y yo no estaba? Los del albergue empezaron a decirme fantasma porque me desaparecía de los hogares y luego volvía a aparecer en la puerta. Me tomó 8 meses entenderlo por completo. No era cuestión de costumbre. Me había tirado como si fuera basura y empezó de nuevo con su nueva familia. Ahí dejé de ser un niño. La calle te hace crecer a la mala o te tumba. Aprendí en qué restaurantes tiraban la comida buena al final del día, en qué bibliotecas podías quedarte todo el día si fingías que leías, en qué iglesias podías meterte al baño y asearte. Me la pasaba en la biblioteca de la universidad y cuando los estudiantes dejaban sus libros, yo los agarraba y me los leía de cabo a rabo. Química, biología, anatomía. La bibliotecaria, la señora Smith, se dio cuenta de mí. Nunca preguntó nada, pero empezó a dejarme sándwiches en el escritorio donde me sentaba. Cuando cumplí 16, mentí sobre mi edad y agarré chamba lavando trastes. Guardé cada peso. Dormía en una bodega que rentaba en $50 al mes. Era ilegal, pero más barato que cualquier cuarto. Estudiaba para el certificado de prepa en los ratos libres. Los otros lavaplatos me veían raro porque estaba clavado leyendo libros de medicina mientras tallaba cazuelas. Pero yo ya tenía un plan. Sharon me había quitado a mi papá, pero no me iba a quitar el futuro. Pasé el examen con calificación perfecta. Entré a la prepa comunitaria y después me transfirieron a la universidad estatal, premedicina, con beca completa porque mis ensayos sobre la vida en la calle hacían llorar a los del comité de admisión. La escuela de medicina estuvo más pesada, no por lo difícil, sino porque tenía que explicar los huecos de mi vida. ¿Por qué no tuve familia en mi graduación? ¿Por qué mi contacto de emergencia era la bibliotecaria? Jamás mencioné a mi papá. Lo puse como muerto en las solicitudes. Era más fácil que andar explicando la verdad. Turnos de 36 horas con apenas 4 de sueño, pero yo ya estaba curtido en dormir en peores lugares. Los otros residentes se quejaban de lo incómodas que estaban las camillas del hospital. A mí me daban risa. No sabían lo que era dormir incómodo, que prueben dormir en el suelo de cemento en pleno enero. Pero yo me quedaba callado y trabajaba el doble. Los médicos supervisores me adoraban porque nunca me quejaba, ni tenía emergencias familiares. Me especialicé en nefrología. Compré mi casa, de verdad, con calefacción y una cama que no apestaba a miseria ajena. Conocí a Ana en un congreso médico. Inteligente, guapísima. Se moría de risa de mis chistes malos de medicina. Tuvimos una hija. Yo levanté todo desde cero. Sin él, sin ellos. Y fue entonces que sonó mi teléfono. Número desconocido, pero con lada local. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Dr. Brian Williams? Era una voz profesional, cansada. Sí, habla el Dr. Poe del Mercy General. Su papá lo puso como contacto de emergencia. Está en insuficiencia renal aguda. Hay que hablar de opciones de tratamiento. Colgué. Bloqueé el número, pero siguieron marcando desde otros teléfonos. Al final, Ana contestó y le dijeron todo. Que necesitaba trasplante, que su hijo era doctor, que yo era el único familiar compatible porque el otro, James, solo tenía 14 y Sharon tenía diabetes. Deberías por lo menos escucharlos, me dijo Ana en la noche. Ella no sabía todo, solo que estábamos distanciados. Así que fui. Entré al cuarto del hospital y lo vi por primera vez en 17 años. Al amanecer, mi celular empezó a sonar a las 6:30 y no paró en 1 hora. Primero Sharon, luego Richard, después un número local que no tenía guardado. Dejé todas las llamadas en buzón de voz mientras hacía café y veía cómo crecían las llamadas perdidas. Ana ya se había ido a su turno temprano. Me quedé solo en la mesa de la cocina, revisando notificaciones. 12 llamadas antes de que llegara un mensaje de Sharon diciendo que James quería conocerme y que hasta ayer se había enterado de mi existencia. Reproduje el buzón de voz de Richard mientras veía mi título de médico en la pared. Su voz sonaba débil, desesperada, diciendo que sabía que me falló, que fue débil, cobarde, pero que James no tenía la culpa de nada, que si no lo ayudaba,
al menos conociera a James y le dijera que tenía un hermano. La manipulación era tan descarada que me dieron ganas de aventar el teléfono, pero algo cambió cuando pensé en ese chavo de 14 años que apenas se había enterado de que toda su vida era una mentira. Me tomé 3 días y al final le mandé un mensaje diciendo que vería a James en una cafetería del centro. Cuando llegué, él ya estaba ahí, y al verlo sentí como si estuviera frente a una versión más joven de mí mismo, con los mismos ojos oscuros y ese tic nervioso de golpear los dedos en la mesa. Al sentarme, levantó la mirada y en voz baja me dijo que mamá y papá le habían contado que yo había muerto, y que eso creyó toda su vida hasta que, apenas ayer, se enteró de que yo seguía vivo y que papá ahora necesitaba mi riñón. Su voz se endureció mientras seguía hablando, contándome que siempre le dijeron que yo era problemático y que me había ido porque así lo quise, pero que la noche pasada encontró los registros del refugio en internet, donde decía que Brian Williams, de 12 años, fue ingresado un 24 de diciembre, dejado ahí por su papá junto con una nota diciendo que el niño había sido abandonado porque el padre iba a casarse otra vez. Me di cuenta de que pasó toda la noche atando cabos, buscando la verdad. Empujó una carpeta por la mesa, llena de impresiones, mis reconocimientos académicos, la foto de mi graduación de medicina y algunos artículos que publiqué. Se le quebró la voz cuando me dijo que logré convertirme en doctor después de haber vivido en la calle, que levanté mi vida desde cero, mientras a él le dieron todo fácil porque papá me había echado para formar otra familia. Nos quedamos ahí sentados como 2 horas. Él me preguntaba cosas sobre esos años y yo le respondía sin filtros. Cómo dormía en bibliotecas, cómo comía lo que encontraba en la basura, cómo estudiaba bajo la luz de la calle. 3 días después, estaba en el hospital, reuniéndome con la coordinadora de trasplantes para que me hicieran los primeros estudios, aunque todavía no tomaba una decisión. Ella me explicó todo el proceso, desde la evaluación psicológica hasta los exámenes físicos y semanas de preparación si me aprobaban, dejando muy claro que como donador no podía estar presionado y que tenía que estar seguro de lo que haría. Esa tarde me llamó la señora Smith, y tan pronto escuché su voz cálida y conocida, me vinieron a la mente esos sándwiches que me dejaba en el escritorio cuando estudiaba. Me dijo que se había enterado en el hospital de lo de mi papá y que, hiciera lo que hiciera, ella estaba orgullosa de mí, porque siempre fui mejor de lo que esa familia que me desechó merecía. Recordé cómo siempre me cuidó en silencio durante mis peores años. Nunca preguntaba nada, pero siempre se aseguraba de que comiera algo aunque fuera poquito. Al día siguiente regresé al cuarto de hospital de Richard, y ahí ya estaba Sharon, esperándome. En cuanto entré, se paró y casi de inmediato empezó a decir que yo estaba disfrutando todo esto, que ahora tenía poder sobre ellos. Richard trató de detenerla, pero ella siguió, diciendo que todo se lo habían dado a James, desde escuelas privadas hasta su fondo para la universidad, y que yo, según ella, no había hecho nada para merecer ayuda en ese momento. Le respondí con la voz lo más tranquila que pude, aunque las manos me temblaban, que yo solo tenía 12 años cuando mamá murió, y papá prefirió a su nueva esposa antes que a su hijo, y que no tenía que merecer cuidados básicos, porque eso era su deber como papá, tanto legal como moral. Justo en ese momento entró una enfermera, notando la tensión que había. Revisó los signos vitales de Richard mientras todos nos quedamos callados y anotó los números, que cada vez bajaban más. Cuando se fue, Richard por fin habló. El negocio quebró hace 3 años. Lo perdieron todo, hasta la casa, los ahorros y las inversiones. Dijo que las cuentas médicas de Sharon por la diabetes acabaron con lo poco que quedaba y que el fondo universitario de James ya no existía. Me quedé viendo a ese hombre derrotado que algún día fue mi papá, mientras Sharon agachaba la cabeza y James no soltaba el celular ni un segundo. El cuarto se sentía apretado, como si ya no cupiéramos, y noté que Sharon apretaba el bolso con las manos temblorosas. Richard empezó a toser otra vez y quiso agarrar la jarra de agua, pero la mano le falló y tiró todo al piso. El agua se regó por las baldosas y Sharon se hizo para atrás mientras James corría por papel al baño. Me quedé parado, sin moverme, viendo cómo limpiaban el desastre, sintiendo los pies pegados al piso junto a la puerta. Una semana después estaba sentado en el parque viendo a mi hija trepar los juegos mientras Ana la empujaba en los columpios. No dejaba de preguntarme por qué Sharon sigue sacando a relucir lo que le dieron a James, si ella fue la que provocó que Richard me abandonara. Que justo cuando necesitan ayuda el negocio de Richard se haya ido a pique. Suena demasiado conveniente. No puedo evitar pensar si no hay algo más detrás de todo esto que no me están diciendo. Ana me miró entre empujones y me dijo que si yo donaba y algo salía mal en la cirugía, nuestra hija se quedaría sin papá. Me preguntó si la vida de Richard valía ese riesgo, y yo solo miré a nuestra niña reírse mientras volaba en el columpio. Las estadísticas decían que era seguro, pero Ana también es médico y sabe mejor que nadie que ninguna cirugía está exenta de riesgos. Toda la semana recibí mensajes de James preguntando sobre la facultad de medicina, sobre cómo logré construir mi vida desde cero. Quería saber sobre el perdón y decía que se sentía perdido al enterarse de que toda su infancia se construyó sobre mi sufrimiento. El chavo estaba en plena crisis de identidad y me escribía a todas horas como si yo tuviera todas las respuestas. 3 días después fui a la oficina de Marcus y me senté en la misma silla donde años atrás lloré por el estrés de la residencia. Marcus me escuchó mientras le contaba todo lo de Richard y el trasplante y que yo era compatible. Se recargó en su silla y me dijo que en todos sus años en medicina jamás había visto a alguien con una razón tan clara para decir que no. Me preguntó quién quería ser yo, en vez de pensar en lo que Richard merecía, y
y me quedé viendo los diplomas colgados en la pared. Le dije que no podía dejar de pensar en ese refugio y en cómo me juré ayudar a los demás, pero también me prometí nunca más dejar que Richard me lastimara y que ambas promesas eran igual de importantes para mí. Marcus asintió y dijo que sí, que las dos promesas importan, pero que la verdadera pregunta era cuál de esas dos me definía como persona. 2 semanas después de ese primer contacto, la coordinadora de trasplantes me llamó para decirme que era el donador ideal y la compatibilidad era perfecta. Me dijo que Richard estaba empeorando y que necesitaban una respuesta esa misma semana antes de que fuera demasiado tarde. Colgué y fui al coche, y ahí estaba Sharon esperándome en el estacionamiento, con James en el asiento de copiloto. Sharon se bajó apenas me vio y se notaba su desesperación en la forma en que se acercó tan rápido. Me dijo que necesitábamos hablar sobre el futuro de James, porque si Richard moría, ya no podrían pagarle la escuela, perderían la casa y que ella sabía que yo ahora tenía dinero y éxito, así que tal vez podría ayudarle a mi hermano. Vi cómo James se hacía chiquito en el asiento, con la cara llena de vergüenza al ver a su mamá suplicándome por dinero. Le solté a Sharon si acaso quería que pagara por la vida que me quitó todos esos años atrás. Al fin dejó de fingir y confesó que nunca quiso que me fuera para siempre, solo hasta que las cosas se calmaran. Juró que Richard tomó esa decisión solo, que ella intentó hacerlo recapacitar pero que él ni caso le hizo. James se bajó del coche y le rogó a su mamá que ya le parara, que por favor se detuviera porque lo único que hacía era empeorar todo. Ese mismo día, me topé a James llorando solo en el pasillo del hospital, justo donde vi a Richard por primera vez. Me miró con los ojos bien rojos y me soltó que los odiaba a los dos por lo que me hicieron, que me destruyeron para poder formar su familia y que ahora esperaban que yo viniera a salvarlos después de todo. Me dijo que no me culparía si me iba y no volvía a ver a nadie, ni siquiera a él. Me senté con James en el piso frío del hospital y me regresó la memoria a cuando yo tenía 14 y me sentía igual de solo que él. Le dije que ni él ni yo éramos responsables de las decisiones de ellos, que lo que hicieron no lo definía. James me vio y preguntó si de verdad estaba pensando en donar, aunque me hubieran hecho pasar por todo eso. No le contesté, pero él se dio cuenta por mi silencio y solo negó con la cabeza como si no pudiera creerlo. 3 días después, Ana encontró los papeles de la cirugía de donación que yo tenía escondidos en el cajón del escritorio. Los agarró con las manos temblando y me preguntó si ya había decidido salvar al hombre que me tiró a la calle. Su voz se le quebró cuando quiso saber qué le iba a enseñar eso a nuestra hija, qué iba a pensar de su propio valor si yo lo salvaba. Esas palabras se quedaron flotando entre nosotros como vidrios rotos y vi en sus ojos que se estaba armando la pelea mientras apretaba más fuerte los papeles. Quise acercarme, pero ella retrocedió, moviendo la cabeza, y fue cuando solté eso de que uno puede escoger ser mejor que los que nos lastiman. Ana frunció el ceño y me dijo que así los abusadores solo tienen que esperar para que les toque premio, que abandonar a un hijo no trae consecuencias de verdad. Y justo en ese momento nuestra hija se asomó a la puerta. Su carita de susto y confusión, viéndonos ahí llenos de enojo, hizo que Ana soltara los papeles en la barra y fuera tras ella. La seguí al cuarto de la niña, donde Ana la arropó, y yo me quedé parado en la puerta sintiéndome el peor papá del mundo. Cuando Ana salió, me senté al lado de la cama y mi hija me tomó la mano con sus deditos, preguntando por qué su mamá estaba triste. Pensé en cómo explicarle algo que una niña de 5 años pudiera entender, pero lo único que me venía a la mente era cuando yo tenía 12 y nunca entendí por qué no valía la pena que alguien me cuidara. Le dije que a veces los adultos deben tomar decisiones difíciles y ella asintió como si me entendiera, aunque yo sabía que no, y me quedé ahí hasta que se quedó dormida. Al día siguiente, manejé al hospital para mi última evaluación. El doctor Patel, el cirujano de Richard, puso mis resultados en el escritorio como si fueran pruebas. Me dijo que estaba perfectamente sano, que era el candidato ideal para donar, pero luego me vio serio y preguntó si me estaban presionando, que la evaluación psicológica había notado ciertas cosas raras en la dinámica familiar y que necesitaba saber la verdad. Me quedé ahí parado, sabiendo que podía acabar con todo eso con solo decir una palabra, contarle cómo Richard me abandonó y cómo todo era una presión, y me descalificarían de inmediato. Pero mentí, le dije que no, que nadie me estaba obligando, que era complicado, pero era mi decisión. El doctor Patel me midió durante un buen rato, y luego me explicó que donar era irreversible, que si me quitaban el riñón ya no habría marcha atrás y me arrepentía. Pensé en todas las decisiones sin regreso que Richard había tomado 17 años antes, pero solo asentí y firmé los papeles. Después de la cita fui al cuarto de Richard, y lo vi peor que nunca. Tenía la piel gris, y apenas podía respirar aún con el oxígeno. Sharon estaba a su lado, agarrándole la mano, el anillo de bodas brillando bajo las luces, y Richard me contó que la diálisis ya no le estaba funcionando bien. El Dr. Poe le había dado unos 3 meses sin trasplante, y el miedo que traía en los ojos sí era de verdad, nada que ver con la cara que puso cuando me pidió el riñón. Me dijo que tenía que contarme algo, y yo ya sabía lo que venía antes de que abriera la boca. Me confesó que se quedó 2 horas en el estacionamiento del albergue después de dejarme, que casi regresa, y sentí un nudo en el pecho que casi me desmaya. Solo alcancé a decir que no regresó, y él asintió. Dijo que Sharon le había amenazado con irse y llevarse a James si me recogía, que fue un cobarde y eligió a la familia fácil. Sus palabras me pegaron durísimo, y me escuché decirle que yo nunca fui complicado, que solo era un niño de 12 años con el corazón roto porque acababa de perder a mi mamá, que necesitaba un papá,
no un albergue, que necesitaba que él peleara por mí como ahora querían que yo peleara por él. Sharon rompió en llanto, pero a mí ya ni me importaba, porque los 17 años de dolor que traía atorados estaban saliendo en ese cuarto de hospital. Una semana antes de la cirugía llegué del trabajo y encontré a James sentado en mi porche con su mochila. Se paró cuando me vio y me dijo que se había ido, que les dijo a sus papás que se quedaba con un amigo, pero que ya no aguantaba ver cómo me manipulaban. Ana salió a la puerta y la vi mirándonos, notando el parecido en nuestras caras, la misma nariz, la misma quijada. Lo invitamos a pasar y en la cena empezó a contar cómo era crecer en esa casa tan perfecta, cómo Richard siempre estaba trabajando, la obsesión de Sharon por tener todo bajo control, la fachada de familia ejemplar cuando por dentro todo era un desorden. James empujaba la comida en el plato y confesó que siempre quiso tener un hermano, alguien que lo entendiera, y luego me miró y dijo que siempre lo tuvo, pero viviendo en la calle por culpa de ellos. Ana le tomó la mano y yo me quedé ahí, procesando que este chavo era en serio mi hermano, pero a la vez un desconocido que tuvo todo lo que yo soñaba y aún así salió lastimado. Esa noche no pude dormir, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, a 5 días de la cirugía, tocando el costado donde me iban a sacar el riñón e imaginando el hueco que iba a quedar. Ana estaba acostada a mi lado, de espaldas, pero yo sabía bien que tampoco podía dormir. Se le notaba en la respiración, y la carga de esta decisión era todavía más pesada que cualquier noche que pasé en la calle. Al día siguiente manejé rumbo a casa de la señora Smith, sin decirle a Ana a dónde iba. Ahora la señora Smith vivía en un departamento chiquito cerca de la universidad, ya retirada pero rodeada de libros como siempre, y cuando abrió la puerta apenas asintió, como si desde antes supiera que iba a llegar. En su sala estaban las paredes llenas de fotos de sus años en la biblioteca, y entre ellas reconocí una mía, adolescente, encorvado sobre un libro de química en el mismo escritorio de siempre. Sirvió té y se sentó frente a mí para soltarme, muy tranquila, que yo solo me había salvado a mí mismo, que ella lo único que hizo fue preparar unos sándwiches. No confundas la bondad con la salvación, me dijo. Luego me miró directo y soltó que Richard no merecía mi riñón, pero que esto no tenía nada que ver con él, ¿verdad? Esto era por ese niño de 12 años que juró nunca convertirse en alguien que deja solo a quien lo necesita. Ella, más que nadie, sí me entendía. 3 días antes de la operación, Sharon llegó a mi oficina cargando un montón de papeles, puros documentos legales que quería que firmara, como si así pudiera asegurarse de que después no le pediría dinero ni reclamaría nada de la herencia. La verdad, me dio risa y le dije que seguía empeñada en borrarme de la familia incluso en el momento en que la estaba salvando. Empujó los papeles hacia mí y como si eso los hiciera más importantes, así que los agarré, los rompí en 2 ahí mismo y le dije que no iba a firmar nada, que esto lo hacía a mi manera, o de plano no lo hacía, y que si algo me pasaba en la mesa de operaciones, Ana podría contarle al mundo quiénes eran de verdad. Había algo muy retorcido en que Sharon trajera papeles legales mientras rogaba por el riñón de Brian. Quería borrarlo justo cuando lo necesitaba para salvar a Richard. Su cara se le fue poniendo blanca y terminó reculando hacia la puerta, dándose cuenta de que ahí no tenía ningún control. Más tarde sonó mi teléfono y era James, con la voz quebrada diciendo: «Papá se desmayó y lo llevan de emergencia a cirugía, que por líquido en los pulmones». Manejé como loco al hospital y llegué a un caos total en la UCI, con enfermeras corriendo y las máquinas pitando por todos lados. El Dr. Poe me hizo a un lado para explicarme que el cuerpo de Richard se estaba apagando más rápido de lo que creían y que quizá ya no llegábamos al trasplante. Lograron estabilizarlo, pero apenas, las máquinas hacían casi todo el trabajo de respirar. Y el Dr. Poe me dijo: «Si aguanta así, tenemos una ventana muy corta, pero la operación tendría que ser mañana temprano». Yo ni había terminado de poner mis asuntos en orden, ni estaba mentalmente listo para que fuera tan pronto, pero no había opción. Ana llegó con nuestra hija, que corrió a abrazarme fuerte de la cintura. Ana solo soltó: «Somos un equipo. Si esto es mañana, aquí estamos esta noche». Sharon se quedó en una esquina, callada, observando a la familia que yo había formado, el cariño, el apoyo y la lealtad que ella jamás supo dar. El equipo médico empezó a preparar todo para arrancar a las 5 de la mañana. James me encontró firmando los últimos consentimientos y me dio un abrazo fuerte diciéndome: «Eres el hermano que siempre necesité, aunque no sabía que existías». Nos llevaron a cirugía en camillas separadas y, ya en el pasillo, Richard estiró la mano y alcanzó a decir: «Perdóname por todo. Yo lo vi, a ese hombre que destrozó mi infancia y le solté. Lo sé, pero esto no nos pone a mano ni nos hace familia. Esto me hace el hombre que tú nunca fuiste». El quirófano estaba frío y lleno de luces, y cuando me pusieron la mascarilla me pidieron que contara de 10 para atrás. Lo último que pensé antes de caer fue que estaba salvando la vida de alguien que jamás salvaría la mía, como una prueba irrefutable de que ni todo lo que me hizo Richard logró romper lo bueno en mí. 6 horas después abrí los ojos y vi la cara de Ana encima de mí, borrosa, pero alcanzaba a notar su sonrisa y cómo me apretaba la mano, susurrando que las 2 cirugías habían salido perfectas. Sentía un dolor en el costado como si me hubieran atravesado con un fierro caliente, pero la morfina lo hacía llevadero, y por la ventana alcanzaba a ver a James sentado en el pasillo mirando al suelo. Al día siguiente,
El doctor Patel llegó a revisarme las incisiones y me dijo que todo iba bien, explicándome que mi riñón ya estaba funcionando en el cuerpo de Richard y que cada hora mejoraban sus números. Era extraño saber que una parte mía estaba dentro de él, pero no solo por el hueco físico donde antes estaba mi riñón, sino por algo más difícil de explicar. 2 días después de la operación, la señora Smith llegó con un álbum de fotos en vez de sus típicos sándwiches y empezó a enseñarme imágenes que me tomó a escondidas durante años. Estudiando en la biblioteca, graduándome de la prepa, entrando a la facultad de medicina, convirtiéndome en doctor. Me dijo, tienes que ver lo increíble que eres con o sin ellos. Y fui pasando página tras página de mi vida, documentada por alguien que sí estuvo ahí cuando mi propia familia no lo estuvo. De repente se abrió la puerta y Sharon entró sin avisar, viéndose más chiquita, tal vez hasta un poco humilde, y dijo, Richard pregunta por ti, ya está lo suficientemente estable para recibir visitas. James apareció detrás y me pidió, por favor, ve, creo que ahora sí Richard necesita decir cosas de verdad, no solo las disculpas de siempre. No quería ir, pero Ana me ayudó a subirme a la silla de ruedas y fuimos por el pasillo hasta el cuarto de Richard, que ya se veía mejor, con algo de color en la cara. Empezó a hablar de cómo mi riñón funcionaba perfecto, de cómo una parte de mí lo mantenía con vida, y ese peso se sentía entre nosotros como si fuera algo palpable. Luego dijo que tenía que contarme lo que pasó la noche que me dejó en el albergue, cómo él y Sharon discutieron horas porque ella le dijo que era yo o ellos, y él eligió a ellos, pero vomitó en el estacionamiento sabiendo lo que había hecho. Me quedé escuchando palabras que ya iban 17 años tarde, mientras contaba que cada Navidad pasaba por el albergue preguntándose si yo seguía ahí o si siquiera vivía todavía, aunque nunca se atrevió a entrar. Al final solo le dije, me quedé ahí 8 meses y pudiste encontrarme cuando quisieras, si de verdad lo hubieras intentado. 5 días después de la cirugía, Ana me llevó a la casa. Subí las escaleras muy despacito. Mi hija me abrazaba cuidando mi lado bueno, y la casa ya no se sentía igual, como si yo fuera el mismo pero cambiado por todo lo que había dado. Me la pasaba tocándome el costado, sintiendo el hueco donde antes estaba el riñón, como cuando la gente dice que siente una parte que ya no está. Ana me cachó haciéndolo y me preguntó si me arrepentía. Le dije, no es que me arrepienta, es más bien como una sensación extraña, saber que ahora una parte de mí vive en él. Es raro pensarlo. James no dejaba de escribirme, mandándome mensajes con novedades sobre cómo Richard iba mejorando, pero también sacando temas más difíciles, identidad, familia y cómo se perdona a alguien que te hizo tanto daño. Le respondí, no es cuestión de reconciliar el querer a alguien que te lastimó, simplemente eliges con qué puedes vivir y con qué no. 2 semanas después de la cirugía volví al trabajo, aunque Ana insistía en que descansara más, pero yo ya necesitaba regresar a la rutina. El primer día de vuelta, estaba haciendo mi ronda en cardiología cuando de repente sentí un dolor agudo en el costado. Me tuve que recargar en la pared para no caerme, todo me daba vueltas y la vista se me empezó a nublar. Lo siguiente que supe fue que estaba tirada en el piso rodeada de enfermeras. Me subieron a una camilla y me llevaron de emergencia, me hicieron estudios y resultó que tenía una infección en la herida quirúrgica que necesitaba tratamiento inmediato. Ana llegó en menos de nada, furiosa, y me soltó. Te mataste por salvarlo y ahora estás poniendo en riesgo tu vida. Terminé internada, con antibióticos directo en la vena, y desde mi cama veía por el pasillo a Richard en rehabilitación, avanzando lento con la andadera, pero avanzando, gracias a mi riñón. No podía ignorar la ironía. Él se fortalecía, y yo ahí, batallando por salvarlo. James iba de un cuarto al otro, trayéndome agua, revisando a Richard, y luego volviendo conmigo, cada vez más confundido y dividido por la situación. Al tercer día hospitalizada, Sharon llegó sola, cerró la puerta y se sentó en la silla de visitas. Se veía distinta, quizá más grande, quizá solo cansada, y empezó a hablar derecho, sin rodeos ni pláticas vacías. Me confesó que le había tenido celos a una niña de 12 años, porque Richard amaba a mi mamá de una forma que nunca la amó a ella. Dijo que yo era ese recordatorio, que lo obligó a elegir, y desde entonces todos pagamos el precio. De pronto, soltó la bomba. James ni siquiera era biológicamente suyo, porque ella no podía tener hijos, así que usaron un óvulo donado, aunque Richard nunca trató diferente a James. Según Sharon, la manera en que Richard me trató fue por su culpa, por su inseguridad, y que ella era el monstruo de toda esta historia. No supe ni qué contestar, solo me quedé mirando el techo mientras ella lloraba. Los siguientes 2 días la infección empeoró y tuvieron que operarme otra vez para limpiar la herida y drenar el absceso que se había formado. Mientras me preparaban, Richard apareció en silla de ruedas, aún débil pero ya podía moverse, y me dijo, no se te ocurra morirte por salvarme porque ninguno merece un final así. Me reí y le contesté, casi nunca nos toca lo que merecemos. La cirugía salió bien, pero la recuperación fue más lenta de lo que esperaba, y el equipo de trasplantes seguía checando si mi único riñón iba a aguantar el ritmo. Un mes después de la donación, los dos seguíamos en el hospital, él cada vez más fuerte, yo todavía con complicaciones y lento avance. Ana llevó a nuestra hija a visitarme, pero le daban miedo las máquinas y el olor, y al principio ni quería acercarse a la cama. Me vi reflejada en sus ojos, como yo a los 12 años, asustada y sola. La abracé y le dije, nunca, nunca voy a dejarte. Pase lo que pase, tú eres mi todo. Al fin llegaron los resultados de los estudios. Mi riñón trabajaba más, pero funcionaba bien, aunque el doctor Patel me advirtió que de aquí en adelante tendría que estar siempre bajo vigilancia y que cualquier
Cualquier cosa fuera de lo normal se tenía que atender al momento. Me cayó el 20 de que ya nunca iba a ser igual, que siempre iba a estar más vulnerable por la decisión que tomé. Richard salió del hospital unos días después y pasó a mi cuarto antes de irse. Mi riñón seguía funcionando en él, mientras yo seguía conectada a los sueros. Me dijo, voy a ir a terapia, de verdad, necesito entender cómo terminé siendo capaz de abandonar a mi hijo. Yo solo asentí, sin decir nada. James decidió quedarse un tiempo con Anna y conmigo, porque todavía no se sentía listo para volver con Sharon y Richard, y me preguntó si estaba mal odiarlos por lo que le hicieron, aunque lo criaron. Le dije, sentir no es malo, lo que importa es lo que haces. Siente lo que tengas que sentir y luego decide quién quieres ser. 6 semanas después de la operación, estaba acomodando el correo y encontré un sobre gordo de un despacho de abogados. La carta decía que Richard y Sharon se iban a divorciar y que la abogada de Sharon quería que yo testificara sobre cómo Richard me abandonó. Anna lo leyó por encima de mi hombro y le empezó a temblar la mano. Agarró la carta, la tiró a la basura, pero luego la volvió a sacar y la leyó otra vez. Llamé al despacho y agendé cita para el día siguiente. La oficina estaba en un edificio alto del centro, llena de sillones de piel y muebles de madera oscura. La abogada me explicó que Sharon necesitaba pruebas de que Richard era un mal padre para poder quedarse con la custodia total de James, y quería que yo le contara al juez cómo me dejó en el albergue y nunca volvió. Ahora resulta que Sharon quiere la custodia después del desastre que ella misma provocó. Ella fue la que empujó a Richard a dejarme, y ahora dice que él no sirve como papá. Algo no me cuadraba en su forma de actuar, justo ahora que Richard apenas va saliendo de la cirugía con mi riñón. Tenía toda una carpeta sobre mí, con recortes de periódicos de cuando vivía en la calle y de mi graduación de medicina. Me di cuenta que donar mi riñón complicaba todo, porque ahora que le salvé la vida a Richard, era más difícil demostrar que él era completamente malo. Cuando llegué a casa, James me estaba esperando en la entrada, con los ojos rojos y su mochila. Ya se había enterado del divorcio por Sharon y no dejaba de repetir que todo era su culpa por haberme encontrado. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Le dije, Richard y Sharon tomaron sus decisiones hace 17 años, y tú solo eres otra persona más herida por lo que hicieron. 3 días después, Richard apareció en mi consultorio mientras revisaba expedientes. Seguridad me habló para avisar que mi papá estaba abajo exigiendo verme. Bajé y lo vi caminando nervioso cerca de los elevadores. Se veía más sano que antes de la operación, pero los ojos los traía llenos de desesperación. Empezó a hablar rápido, diciendo que Sharon quería quitarle a James y que iba a usar mi pasado en su contra. No dejaba de repetir que no podía permitir que ella sacara ventaja de lo que pasó entre nosotros. Lo miré, sabiendo que gracias a mi riñón él seguía vivo, y le solté. ¿Te refieres a cuando usaste a James para conseguir mi riñón? Se quedó con la boca abierta, pero no le salió ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y se fue, sin decir nada más. 2 semanas después llegó la fecha del juicio. Yo estaba esperando afuera de la sala, viendo a los abogados pasar con sus maletas, rodando de un lado a otro. Cuando escuché mi nombre, entré y le dije a la jueza que no iba a testificar por nadie, que James ya tenía la edad suficiente para decidir con quién quería vivir. La jueza, una señora grande de pelo canoso, estuvo de acuerdo y dijo que hablaría sola con James. Él estuvo casi 1 hora con ella en su oficina mientras nosotros esperábamos en el pasillo. Sharon no soltaba el celular y Richard no levantaba la vista del piso. Cuando James salió, me buscó la mirada. La jueza nos llamó de nuevo y nos avisó que James había pedido emanciparse y que yo sería su tutor. Dijo que él quería terminar la prepa viviendo con gente que sí le demostrara cariño. Sharon se quedó pálida y las manos de Richard empezaron a temblar, pero ninguno dijo nada. Los trámites tardaron otro mes en acabarse. 2 meses después de la cirugía, mis estudios de riñón salieron perfectos y pude volver a trabajar de tiempo completo. Mis pacientes nunca se enteraron por lo que pasé, pero ahora podía entender mejor sus miedos. Ya sabía lo que era entregar una parte de ti por alguien más. Una noche, la señora Smith nos invitó a cenar a su departamento. Cocinó como para 20, aunque solo fuimos Anna, nuestra hija, James y yo. Después de cenar, me llevó a la cocina mientras los demás veían fotos. Me puso la mano en el brazo y me dijo, no pudo contigo el albergue, no pudo contigo la calle, y tampoco pudo contigo haberle donado el riñón a Richard. Tenía los ojos llenos de lágrimas cuando me abrazó. Después, Richard empezó a mandar cheques cada mes para los gastos de James. Yo los guardé todos en una cuenta para la universidad, sin decirle nada a James. No hubo más contacto, solo los cheques llegando puntuales. Sharon se mudó a Texas con su hermana, y poco a poco, sus llamadas a James pasaron de ser diarias a semanales, y luego casi desaparecieron. Una tarde, encontré a James sentado en el sillón viendo Facebook en su laptop. Estaba viendo fotos viejitas de la familia Williams, de antes de que yo llegara. Ahí salía Richard de joven y sonriente, junto con su primera esposa, mi mamá, en su boda. Había también una foto de ellos cargándome de bebé. James me preguntó si alguna vez había deseado que todo hubiera sido distinto. Me senté junto a él y lo pensé. Le dije que me hubiera gustado que fueran otras personas, pero entonces él no existiría, y eso sí sería una verdadera tragedia. 3 meses después me despertó el teléfono a las 2 de la mañana, y antes de contestar ya sentía que algo no estaba bien. La voz de la doctora Poe sonaba agotada cuando me explicó que el cuerpo de Richard estaba rechazando el riñón y que tenía que ir al hospital en ese momento. Fui manejando por calles vacías mientras Anna se quedaba con nuestra hija, y cuando entré al cuarto de Richard, su piel ya tenía ese tono gris que he visto demasiadas veces en mi chamba. El monitor mostraba sus números bajando, y las enfermeras iban y venían, ajustando vías y revisando signos vitales a cada
cada rato. Richard me miró desde la cama y me soltó, con una sonrisa débil que hasta mi riñón quería deshacerse de él. Hubiera sido gracioso si no fuera tan triste. Le dije que el riñón le había dado tiempo suficiente para que mostrara quién era en realidad, y que tal vez con eso bastaba. El nefrólogo de guardia subió las medicinas para evitar el rechazo, y durante las siguientes 48 horas vimos cómo los números poco a poco mejoraban, mientras yo me quedaba ahí, recordando todas esas noches solo en urgencias cuando era niño, sin nadie a quien hablarle. Las medicinas funcionaron y Richard se estabilizó, pero los dos sabíamos que este lazo ya era para siempre, porque cada vez que le pasara algo, yo iba a volver a estar ahí, aunque no quisiera. 2 semanas después, Ana me encontró en la oficina de la casa, rodeado de mis viejos libros de medicina de cuando vivía en el almacén, con las páginas ya amarillas y todas llenas de anotaciones hechas a lápiz cuando tenía 17 años y estudiaba a la luz de una linterna. Ana tomó uno de mis libros de anatomía, vio mis apuntes y me dijo que yo estaba buscando respuestas que esos libros no podían dar, porque ahí no se explica por qué hay quien abandona a sus hijos, ni por qué otros ayudan a quienes los lastiman. 6 meses después de la cirugía, James se graduó de la prepa con honores. Ana y yo estábamos hasta adelante, viéndolo cruzar el escenario con toga y birrete. Richard fue, pero se quedó solo al fondo. Sharon ni fue. Pidió el divorcio cuando supo todo lo que pasó. Después de la ceremonia, James me abrazó primero, bien fuerte, y luego fue con Richard, que se veía chiquito y acabado. James le agradeció por ir, pero también le dijo que ahora yo era su familia. Richard solo asintió y le contestó que lo entendía, que había perdido el derecho de llamarse papá de alguien cuando le demostró que los padres también pueden abandonar a sus hijos. Dijo que yo había demostrado que también se puede salvarlos, aunque no tengamos la obligación de hacerlo, y James solo asintió y se regresó conmigo. Esa noche, en la cena de graduación, James nos contó que iba a estudiar medicina en la estatal, igual que yo, porque quería ayudar a la gente a sanar, así como yo lo ayudé a sanar cuando le conté la historia de nuestra familia. Me vi reflejado en sus ganas, pero él lo hacía desde el amor y no desde el abandono. Eso lo cambiaba todo. Más tarde, Ana y yo vimos a nuestra hija jugar en el jardín con James, y Ana me dijo que a Richard le di un riñón, pero a James le di una vida, y que esa era la donación que de verdad importaba. Pasaron los meses y, en mi revisión al año, la doctora Patel me hizo todos los estudios y me dijo que mi riñón estaba funcionando de maravilla, y que la mayoría de los donadores llevan vidas normales y nadie sabe que donaron un órgano, salvo por la cicatriz. Me toqué el costado, donde la herida ya era solo una rayita, y le dije que hay cicatrices que sí vale la pena recordar. Al cumplirse exactamente un año de la donación, llegó una carta. Reconocí la letra de Richard en el sobre y estuve a nada de tirarla, pero la curiosidad me ganó. Adentro, escribió que todos los días despertaba sabiendo que seguía vivo gracias al hijo que abandonó en Nochebuena, y que no hay redención para ese tipo de pecado, solo cargar ese peso hasta que el riñón deje de funcionar. Me quedé mirando esa carta durante 3 días antes de animarme a tomar una pluma y contestarle, diciéndole que el riñón no se lo di para salvarlo a él, sino para evitar convertirme en alguien como él, porque cada vez que elegía la bondad en vez de la indiferencia, salía ganando, y él seguía vivo para atestiguar en quién me convertí, a pesar suyo. La envié, y sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. 2 semanas después, James me llamó y me contó que lo aceptaron en la universidad con beca completa, tras escribir un ensayo sobre cómo descubrió la historia de su hermano revisando viejos expedientes judiciales. Celebramos su graduación en la casa, con la señora Smith sentada en el sillón, viendo a James reírse con sus amigos, hasta que me llamó aparte y me dijo que ese muchacho era mi mayor logro, porque le mostré que la familia no siempre es la de sangre, sino la de quienes deciden quedarse. Solo asentí, y James me sonrió desde el otro lado del cuarto. Al día siguiente, la señora Smith me dio un sobre con una foto tomada de las cámaras viejas del refugio, donde salgo yo, a los 12 años, en Navidad, sentado con una bolsa de basura llena de ropa. Esa noche se la enseñé a mi hija y le expliqué que por eso su papá nunca se rinde con la gente, porque alguien se rindió conmigo una vez y yo decidí romper el ciclo. Ella me abrazó fuerte y me dijo que ella tampoco se rendiría con nadie. La salud de Richard se mantuvo estable gracias al riñón y los medicamentos, pero Sharon lo dejó en cuanto el dinero se acabó por las cuentas médicas. James se vino a vivir con nosotros de manera definitiva. 6 meses después me encontré a Richard en el súper. Me contó que ahora ayuda como voluntario en el albergue, sirviendo desayunos todos los días e intentando compensar una balanza que sabe que nunca estará pareja. Solo asentí y me fui. 18 meses después de la cirugía, di una conferencia médica sobre la donación de órganos. No mencioné a Richard, pero conté mi historia y terminé diciendo que uno no dona para salvar a quien lo merece, sino para evitar volverse alguien capaz de ignorar el sufrimiento ajeno. El auditorio guardó silencio y luego aplaudió con fuerza. Al terminar, una residente joven se me acercó para contarme que también fue abandonada y salió de casas hogar. Logró terminar medicina con préstamos y me preguntó cómo se logra perdonar. Le respondí que el perdón no es obligatorio, pero uno puede construir algo mejor con los pedazos rotos, porque avanzar sí es necesario. Me agradeció con lágrimas.
Al año siguiente, James empezó medicina y eligió nefrología porque quería comprender el órgano que nos une a todos, ya que fue ese riñón, la enfermedad y la medicina lo que nos conectó como familia. Ver a Richard cada mañana sirviendo desayunos en el albergue es como si intentara comprar el perdón con horas de voluntariado, pero uno no arregla el haber abandonado a su hijo solo por cocinar huevos para desconocidos, aunque a veces me pregunto si se reconocerá en las caras de quienes ayuda. Cuando vi a James ponerse la bata blanca por primera vez, sentí un orgullo enorme. Una noche, durante la cena, mi hija preguntó por el abuelo que nunca llegó a conocer bien. Le expliqué, simple, que a veces las personas toman decisiones que lastiman a otros y eso no podemos cambiarlo, pero sí podemos elegir si repetimos sus errores o aprendemos de ellos. Me sorprendió lo mucho que comprendió. La señora Smith falleció tranquila, dormida, 2 años después. En su funeral hablé sobre la bondad desinteresada, sobre los sándwiches que un día me salvaron y sobre la bibliotecaria que me enseñó que la familia también se construye, no solo se hereda. Su legado vive en cada paciente al que logro salvar y en cada vez que James elige la compasión por encima de la comodidad. Ahora estoy aquí de pie, en mi oficina, viendo las 3 fotos que tengo sobre el escritorio. La de mis 12 años en el refugio, otra de mi familia con Anna y nuestra hija, y una de James ya con su bata de doctor. Suena mi teléfono y veo el nombre de Richard en la pantalla. Seguro quiere hablar de algún tema de riñones. Contesto, porque eso es lo que decidí ser. Alguien que está cuando la gente lo necesita, aunque ellos nunca hayan estado para mí.